La vida cristiana no es fácil, ¿verdad? La vida cristiana es muy complicada, al igual que la vida mundana. Es muy difícil. La ventaja que llevamos es que Dios está con nosotros. Pero, ¿verdad? Hijos de Dios y los que no son hijos de Dios pasamos problemas parecidos. Pasamos por tormentas difíciles, pasamos por situaciones muy complicadas. ¿Sí? Y quiero hablarte de eso esta noche. ¿Sí? Quiero hablarte porque detrás de esas tormentas siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que aprender. ¿Sí? Y no quiero exactamente referirme al pecado, porque a veces creemos que la única intención del diablo cuando viene a través de problemas es que pequemos. Y no es cierto. No es cierto. Hay ocasiones que el diablo no busca que peques. Es más, no le interesa en ese momento que peques. Lo que le interesa es que no cumplas tu propósito. Lo que le interesa es que tú no sigas en tu destino profético. Y hay muchos, la mayoría de los cristianos que caen engañados por el diablo en ese punto. Quedan engañados. Y mira, quiero comenzar, Baruch, con este texto, no te lo di. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 21. Dice la palabra de Dios que a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Fíjate, Jesús está diciendo, tengo que ir a Jerusalén y voy a sufrir. ¿Sí? Voy a sufrir. Sufriría muchas cosas terribles. Terribles. Jesús está hablando de su destino, de su propósito, de su misión en esta tierra. ¿Sí? Y entonces dice la historia que entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir esas semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Qué fuerte la respuesta de Jesús, porque ¿verdad que Pedro estaba dando un consejo de un buen amigo? ¿Verdad que sí? Es más, cuando estamos pasando tiempos de sufrimiento, cometemos el error de creer que Dios solamente nos va a hablar a través de palabras bonitas. ¿Sí? Y aquí vemos que no, el que tuvo las palabras bonitas fue Pedro y Jesús lo reprendió y Jesús le dice, aléjate de mí, pero en esta traducción se ve muy claramente que dice, solo lo estás viendo desde el punto de vista humano. Pero lo tremendo es que Jesús llamó a Pedro Satanás. Satanás. ¿Sí? ¿Por qué lo llamó Satanás? Y nos debe quedar claro a ti y a mí que cuando alguien quiere alejarnos de nuestro destino profético, definitivamente Satanás está operando desde esa persona, aunque haya buenas intenciones. No es un asunto de intenciones. Todo lo que te aleje de tu propósito en Dios, de tu destino en Dios, todo lo que te aleje es del diablo. Todo. Y aquí incluye incluso familia. Así de duro es esto, así de tremendo es esto. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. No debemos ignorar. Jesús no lo ignoraba y Jesús se dio cuenta en qué momento su amigo, uno de sus mejores amigos, estaba diciendo algo equivocado y lo llamó Satanás. Ahora,
¿Qué es lo que pretende el diablo? Quiero hablarte sobre una historia que yo espero que la mayoría de ustedes ya haya leído. Para mí es de las historias más apasionantes que hay en la Biblia. Y no es David, no es Moisés, ¿sí? No es José, sino es Nehemías. Nehemías es un libro apasionante. Y en el libro de Nehemías nos habla de un hombre con un propósito, con una misión. En el capítulo 1 vemos a Nehemías que él recibe un llamado. Él se da cuenta porque su corazón ardía sobre ese llamado y era reconstruir los muros de Jerusalén. Esa misión no era fácil. No era fácil. Y entonces Nehemías fue hacia Jerusalén, organizó al pueblo y comenzó a trabajar. Pero no fue fácil. Di conmigo, no fue fácil. Ahora quiero hacer aquí un alto, porque el propósito de Nehemías era reconstruir los muros. Pero todo lo que tú y yo hagamos, todo lo importante, di conmigo, importante. Todo lo importante que nosotros hagamos tiene un propósito. ¿Sí? Si tú estás estudiando, tu propósito es graduarte. Si tú te casas, tu propósito es estar junto a esa persona hasta que la muerte los separe y ser felices. Tu propósito cuando tú entras en una vida cristiana es perseverar en la fe hasta morir en Cristo. Todo tiene un propósito. En el trabajo hay un propósito. Todo tiene un propósito. Sin en cambio, estamos viviendo tiempos, este siglo XXI, donde en especial los jóvenes renuncian fácilmente. Un poquito de presión y renuncian al trabajo, renuncian al matrimonio, renuncian a compromisos adquiridos, renuncian a sus propias casas cuando viven con sus padres, dicen ya me voy de la casa, sí, y renuncian. Eso es terrible. Dile a tu vecino, nunca renuncies. No renuncies. Si hay problemas, claro, va a haber muchos problemas. Mira, Nehemías va a Jerusalén, Nehemías va para cumplir su destino profético, y dice en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 1, que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso furioso. ¿Sí? Sanbalat representa al enemigo. Sanbalat representa esa oposición, ese diablo que no quiere que tú cumplas tu destino profético. Hay quienes creen que si hay problemas no era de Dios. Imagínate si Jesús hubiera pensado eso. Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. No, cuando tú comienzas a hacer algo que es tu propósito en Dios, entonces el diablo se enoja muchísimo. Aquí dice muchísimo y dice se puso furioso. Y entonces este hombre comenzó a decirle a sus amigos, le empezó a hacer preguntas como, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? ¿Sabes? Cuando tú vas a hacer algo que Dios puso en tu corazón, el diablo se va a burlar. El diablo va a decir, ¿qué crees que con tus oraciones tú lo vas a lograr? ¿Qué crees que porque tú estás en Cristo tú vas a lograr la misión? El diablo, este hombre Sanbalat está diciendo, ¿creen ese grupito que va a hacer una obra grande?
Mira, nunca creas a aquel que te diga que tú no puedes triunfar. Es el diablo. Es el diablo. No, es que no se puede. Ahora, me gusta esto que dice al final. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Yo a veces veo a los cristianos, hijos de Dios, jovencitos, que dicen, no, es que como no soy millonario, entonces no puedo montar un negocio de millones de pesos. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? A Dios le basta un montón de escombros, ¿sí? Y piedras calcinadas, o sea, piedras que no sirven. A Dios le bastan para hacer una gran obra en ti. A Dios le basta eso. Sin en cambio, muchos se derrotan. El diablo se burla y el diablo te habla y te dice, ¿tú crees que con 3 pesos la vas a hacer? ¿Tú crees que con lo que ganas tú vas a poder un día salir de tus deudas? ¿Tú crees que con lo que sabes hacer tú podrás prosperar? Porque acuérdate, el diablo es bueno para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas, cuando no sabemos la respuesta correcta, la pregunta genera dudas y la duda genera temor, y el temor es lo contrario a la fe. Y entonces el diablo ganó. Terrible, ¿no? Terrible. Pero el diablo hace su trabajo. Es más, otro amigo, porque era Sanbalat, y luego aparece Tobías, otro desgraciado. ¿Sí? El Tobías dijo en el verso 3, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. A veces el diablo te ha convencido que lo que tú hagas es tan débil que se va a caer. Y déjame decirte a los que están aquí, los que están en Facebook, eso no es de Dios. Siempre hay un pesimista y lo malo es que los pesimistas son populares. Los pesimistas son gente que logra meter su cizaña. Si tú ignoras las maquinaciones del diablo, entonces tú vas a creer todo ese tipo de ataques, todas esas babosadas. Tienes a Dios, dice la palabra de Dios que Él te dio el poder de hacer riquezas. No dice que te dio el poder de ser rico. No, te dio el poder para hacer riquezas. Eso ya lo tienes. ¿A quién le crees? ¿A quién le puedes creer? ¿A Dios o al diablo? Hay un momento en esta historia, en el versículo 6, ¿sí? Donde dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Ahora yo te pregunto, ¿la mitad ya se cumplió el destino profético? No, van a la mitad. Van a la mitad. Cuando llegan a la mitad, lo hacen porque el pueblo está entusiasmado. No le creyeron a Sanbalat y tampoco le creyeron a Tobías. Di conmigo, no le creyeron. ¿Quieres triunfar? No te distraigas creyendo tonterías. No te distraigas. Dile a tu vecino, no te distraigas. Y te das cuenta que no es un asunto de que el diablo te quiera hacer pecar. Lo único que quiere es que tú te distraigas. Si tú te distraes, dejas de hacer lo que tienes que hacer, pierdes el entusiasmo y entonces vas a perder. Y como dije hace un rato, sea en tu matrimonio, sea en tu trabajo, sea en la escuela, sea como padre o como hijo, sea la actividad que tú estés desarrollando. Y todos terminamos desarrollando muchas. Y en todo lo que estés haciendo, no te distraigas. No te distraigas. Van a la mitad, fíjate, a la mitad. No se ha terminado. Y entonces dice el verso 7 que cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban preparando,
reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Al inicio, ¿qué pasó? Que se enojó muchísimo, ¿va? El Sanbalat. Ahora ya no solo es Sanbalat. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos. Ahora son muchos los que están enfurecidos. Cuando uno va cumpliendo con su propósito, se van acumulando los enemigos. Se van acumulando. Hace unos días estaba pasando yo por un quebranto de corazón. Y entonces, cuando uno está pasando un quebranto de corazón, uno se pone muy pensativo. Y entonces comencé a pensar cuando hace 20 años íbamos iniciando con Koinonia Toluca. ¿Sí? Nuestros problemas eran completamente económicos. No teníamos en qué caernos muertos. Pero no teníamos problemas personales. Y decía, wow, en aquel tiempo lloraba. 20 años después digo, wow, qué precioso fue eso. Qué precioso fue pastorear a 7, a 10, a 15, en donde no había broncas. ¿No? Todo estaba bien. Eso sí, no teníamos para pagar la renta, no teníamos para nada, pero estaba bien. 20 años después, en el quebranto de corazón, dije, qué difícil es pastorear personas. Qué difícil es cuando los hermanos en Cristo se pelean. Qué difícil es cuando tú ni siquiera te invitaron y eres el culpable. Y entonces empiezo a tener un mal viaje, ¿sí? En donde comienzo yo en una catarsis, hasta que de repente me doy cuenta, espérate, el diablo ya me metió en un rollo que no debe ser. El diablo me está metiendo en una situación en la cual no debo caer. ¿Por qué? Porque me voy a distraer. Porque voy a perder de vista mi destino profético. Pero es muy fácil equivocarse, es muy fácil. Y yo en esa meditación me estaba yo equivocando y me doy cuenta entonces que estoy en ese punto donde, ¿sabes? Tal vez estoy a la mitad del muro y ahora hay no solo el diablo, sino huestes espirituales, principados, demonios de todos tamaños, enojados conmigo. Conforme tú vas avanzando, habrá más enemigos que estarán enfurecidos. De verdad enojados. Mira, dice el verso 8, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar, ¿qué? Confusión. Ese es el punto. Causar confusión. Que empecemos a pensar cosas que no debemos pensar. Que estemos distraídos y que no sigamos trabajando en lo que debemos trabajar. ¿Cuántos matrimonios están confundidos? ¿Por qué? Porque perdieron la visión. ¿Cuántos alumnos en la escuela están terminando semestre? Bueno, ni lo están terminando, lo están reprobando porque experimentaron confusión. ¿Cuántos padres no saben cómo hablar con sus hijos? Porque experimentan confusión. Porque creen lo que el diablo dice. Creen lo que el diablo está diciendo. Fíjate la solución. Verso 9, Baruch, por favor. Dice, así que oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Ese es el punto, que sepamos lo que dice el libro de los Efesios cuando dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. La lucha es espiritual.
¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Lo leímos al comienzo. ¿Qué le dijo a Pedro? Tú solo ves las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Tú y yo tenemos que llegar a nuestro destino profético y claro que va a haber problemas. No te rajes. No te rajes. Es necesario padecer. Es necesario. ¿Y sabes por qué? Porque santifica, porque purifica, porque nos acerca a Dios, porque nos parecemos más a Jesús. Dile a tu vecino, no te hagas el mártir. Tenemos que ceñirnos y tenemos que luchar y tenemos que pelear por las tormentas. Queremos huir, queremos correr, pero dice el libro de los Efesios, el libro de los Hebreos, que no somos de los que retroceden para perdición. No somos de esos, aunque se atraviesan las ideas, aunque Sanbalat y Tobías nos hablan a la mente, no podemos dar pasos atrás porque tenemos un destino que cumplir. No somos de los que abandonan la batalla. No somos. Los hijos de Dios permanecemos hasta el final. Los hijos de Dios sabemos que pasaremos por fuego y que no nos quemará. Que pasaremos por ríos de problemas, ríos de dificultades y el Señor estará con nosotros. Los hijos de Dios sabemos que en el mundo tendremos aflicción, mas confiaremos porque Jesús venció al mundo. Los hijos de Dios no retrocedemos. No es plan, no es plan. ¿Qué hizo Nehemías? Dice, oramos a nuestro Dios, pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Yo este versículo lo llamo orando y arando. Orando para tener lo espiritual y haciendo lo que toca en lo natural. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó ante esas personas furiosas, esos demonios furiosos? ¿Sabes qué pasa con muchos hijos de Dios? Y espero que no seas tú. Verso 10, Baruch. Entonces comenzaron a quejarse. ¡Oh! Alguien que se queja es alguien que ya se distrajo. Alguien que se queja es alguien que está renunciando a la batalla. Alguien que se queja es alguien que se vuelve no confiable. Estos comenzaron a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados, decían ellos. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Jamás vamos a cumplir nuestro propósito. Queremos renunciar. Lo mismo que pasó con los 10 espías aquellos. Dios no tolera la queja, amado. Por eso no te quejes y no te juntes con los que se quejan. No te juntes. ¿Sabes qué decían los enemigos? Verso 11. Antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Cuando una persona se está quejando, se vuelve presa de demonios. Presa de demonios. En lugar de pararse y decir, tengo fe para que las cosas sucedan. Tengo fe. Amados, podemos hacer tantas cosas. Tú puedes hacerlo porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de ti. Tú puedes hacerlo. Pero cuando vienen los problemas, pues ya, así nos tocaba. En lugar de pararnos, en lugar de orar. Cuando uno ora, suceden cosas espectaculares. Cosas que no puedo decir, pero sabes, he tenido que orar por situaciones tan complejas de personas que como Dios los ha liberado.
Hay una persona por la que he orado los últimos años, ¿sí? El cual Dios se hizo cargo de una situación gravísima. Y él me decía, pastor, es que ya no puedo. Y yo solo he caminado con él diciéndole, aún puedes. A veces ni siquiera he tenido un consejo sabio. Puedes. Lo único que sé. Puedes, amado. Dile a tu vecino, tú puedes. La gente que se está quejando atrae a quien los va a atacar. Los atraen. Mira lo que dice Nehemías, verso 14. Dice, no le tengan miedo al enemigo. No le tengas miedo. No tengas miedo. Dice, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Lucha. Ay, es que mi hijo me salió rebelde. Lucha. Es que mi esposo me da muchos problemas. Lucha. Lucha. Es que en mi trabajo no puedo. Lucha. Lucha. No tengas miedo al enemigo. Recuerda al Señor. Recuerda que el Señor es grande. Él es glorioso. Mira lo que dice el verso 15. Me gusta. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Se acaba el problema cuando tú tienes conocimiento. Se acaba. Cuando tú conoces quién es Dios, tú no te vas a distraer. Pero cuando se te olvida quién es Dios, empiezas a quejar. Y el enemigo hace que dejes de trabajar. Hace que dejes ahí todo el trabajo. ¿Sabes qué hicieron a partir de ese día? Verso 17, edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. ¿Y me puedes poner ese versículo en Reina Valera, Baruch, por favor? Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, orando y arando. La espada. En una mano la espada y en otra mano los ladrillos y la mezcla. ¿Sí? Así se edifica, así se vive en esta tierra. Con una mano tú trabajas en esta tierra, con la otra lo espiritual. Pero no bajes los brazos. No bajes, problemas tenemos todos. Todos. Y yo sé, lo he enseñado a través de los años, cuál es el problema más grande del mundo y de la historia universal. Y siempre vamos a decir que el mío, ¿verdad? Todos creemos mientras estamos en el problema que somos los que más sufrimos, los que más mal la estamos pasando. No es cierto. La Biblia dice que hay otros hermanos que están padeciendo pruebas semejantes a las nuestras. Dile a tu vecino, no eres el único. Tenemos que trabajar fuertemente, amados. Fuertemente. Voy acortando la historia, te hago el resumen, capítulo 5, problemas financieros. Este pueblo tenía problemas financieros, estaba endeudado, pero hasta el copete. Habían hipotecado a sus hijos, imagínate. Los habían hipotecado como esclavos para poder comer. Dime si no son problemas. ¿Quién no tiene problemas financieros? A veces unos, a veces otros, pero todos le pasamos por ahí. Todos le pasamos por ahí.
y hay oposición. Nehemías en el capítulo 5 tiene que poner orden a ciertos excesos que hay con el asunto del dinero. Pero en el capítulo 6, mira, 6:1, Baruch, por favor, en NTV. Se siguen multiplicando los enemigos. Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Sí? Y hay uno más. Uno más, aparece el Gesem, el árabe, y los demás enemigos nuestros descubrieron que ya había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Hay un momento en que estás por terminar la obra y aún así el diablo te seguirá molestando. El diablo te va a molestar. El diablo seguirá atacando. ¿Sí? Ahora la estrategia de estos tipos fue otra. Mira, estos tipos mandaron llamar a Nehemías. Le mandan mensajeros primera vez y Nehemías dijo: yo no voy a ir. No voy a ir. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía, están tramando hacerme daño. Nehemías estaba concentrado en la obra. Nehemías estaba concentrado en su propósito. Es necesario que tú y yo nos concentremos en nuestro propósito. No que andemos divagando, no que andemos haciendo tonterías. Tu propósito. Puesto los ojos ahí. Puesto los ojos en tu propósito. Después enviaron otro mensajero. Nehemías dijo: no voy a ir. Mandaron por tercera vez un mensajero. Nehemías dijo: no voy a ir. A la cuarta fueron estos tipos. Fueron ahí. Y entonces de una forma engañosa le dijeron a Nehemías, ¿me puedes poner, Baruch, el verso 6? Circula un rumor entre las naciones vecinas. Y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. ¿Sí? Hay un momento cuando tú estás haciendo las cosas bien, cuando parece que estás a punto de terminar, porque vimos que todavía no estaba terminado, faltaban las puertas. Pero parece que la obra va avanzada. Y entonces el diablo lanza una mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira que nos podemos creer. Podemos caer engañados creyendo que fuimos nosotros los que hicieron las cosas. Cuando tú estás teniendo éxito y tú crees que es por tu esfuerzo, que es por tus fuerzas, que es por tu talento, que es por tus dones, entonces tú te estás proclamando rey. Ahí le están diciendo: corre el rumor que tú te quieres proclamar rey. Tú quieres. He visto a través de los años personas con dones y talentos de parte de Dios que se autoproclaman ministros de Dios, siervos de Dios, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, y pierden su propósito por autoproclamarse. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba el asunto. El diablo sabe que cuando nos convence de que fuimos nosotros, entonces nos llenamos de orgullo. ¿Sabes? Otra forma de distinguir la obra del diablo es cuando una persona quiere las tres cosas que son de Jesús: reino, poder y gloria. Cuando Jesús oró el Padre Nuestro, terminó diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y en cambio, cuando un discípulo, cuando una persona en la iglesia quiere su propio reino, ¿sí?, presume el poder que le dio Dios y quiere los aplausos,
entonces esa persona se está moviendo por obra del diablo. Aquí el diablo le tira el rumor. Verso 7, Baruch. Dice, también informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo el asunto, le dijeron. Wow. Ese es el gran peligro, amados. El diablo nunca va a dejar de estar molestando. Verso 8 dice, todo lo que dices, contestó Nehemías, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Tú mismo, no acepta el ataque del enemigo. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Para destruir argumentos. Dice que todo eso lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Hay cosas que pasan en la mente. Ay, es que yo soy el más sabio de la iglesia. Pues tal vez lo seas, pero no te autoproclames. No te pongas títulos. No lo hagas. ¿Sabes cuál es el propósito cuando el diablo avienta una mentira? Porque hay quienes se enganchan con la mentira. ¿Sí? Si alguien dice algo de ti, no te enganches. No te enganches. ¿Sí? O un chisme. A veces los chismes son verdad, pero no deja de ser chisme. ¿Sí? Hay quienes escuchan, ay, es que están hablando de mí, es que fulanito está hablando de mí, deja que vea a fulanito, va a ver, ya no le voy a hablar ni a fulanito ni a su familia, y yo hago un argüende, y el diablo está aplaudiendo, dice, wow, caíste. Aquí Nehemías está diciendo, es puro cuento. Y Nehemías era un hombre que conocía las maquinaciones del diablo. Mira verso 9. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Es que están diciendo chismes, que los digan. No me voy a intimidar. No voy a bajar el ritmo, no voy a dejar de trabajar. No me voy a distraer. Es que están hablando de mí. Hay muchos que cuando están en problemas, y los problemas tienen que ver con otras personas en la iglesia, en las otras, en todas es lo mismo. ¿Sí? Dicen, ya no voy a la iglesia, dejan la obra, dejan el arado. Y el diablo está aplaudiendo y dice, wow, los destruí. Los hice pedazos. Pero Nehemías sabía eso, Nehemías lo sabía bien, y por eso dice, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca, más decidido. Hace 8 días, me parece que hace 8 días en la predicación mencionaba algunas preguntas que luego hace el diablo para intimidarnos, pero la pregunta correcta cuando las cosas están difíciles es, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo servir a mi Dios mejor? ¿Cómo puedo estar más apasionado? ¿Cómo puedo rendirme más delante de mi Dios? La pregunta no es, ¿voy a ir a la iglesia o no voy a ir a la iglesia? No, voy a ir a la iglesia, y ¿cómo lo voy a alabar mejor? ¿Cómo lo voy a adorar mejor? ¿Cómo me voy a rendir más a Él? ¿Cómo voy a estar más cerca de mi Dios? ¿Cómo? Esas son las preguntas correctas. Eso es lo correcto. Verso 12 dice, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanballat
lo habían contratado. Había gente que estaba profetizando en contra de Nehemías. Pero Nehemías tenía discernimiento. Dijo, ese está contratado. Ese fue contratado para hablar mal de mí. Verso 13, volvemos. Dice, ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. Eso es lo que espera el diablo. Eso es lo que espera el diablo, que en medio de los problemas que nosotros creamos o que tenemos, en medio de esos problemas tengamos miedo y pequemos. Dile a tu vecino, no te distraigas. No te distraigas. ¿Tienes problemas? Digo, ahora menos me voy de la casa de Dios. Menos. Es más, si el diablo me ataca, más me acerco a Dios. Qué hombre el papá de ese muchacho que les acabo de platicar. Ahí estaba en la plataforma con el pastor Chris Richard. Yo dije, qué buen homenaje. 7,000 hombres aplaudiendo y reconociendo un hombre de Dios que no estaba entre los oradores, que no es famoso, un hombre humilde, un hombre sencillo, pero un hombre que nos mostró el carácter de Jesucristo. Sin ninguna fama, sin ninguna fama. Wow. No creo que él, después de haber dicho eso, el siguiente domingo haya dicho, yo no voy a la iglesia. Ahí se mueren nuestros hijos. No. Lo único que quiere el diablo es que te intimides y peques. Lo único. Te quiere entretener. Te quiere lejos del Señor. Las distracciones, amados, tienen el potencial de desviarnos de nuestro objetivo. Y las distracciones pueden ser los chismes, las críticas, la presión económica, la enfermedad, los conflictos, los deseos, la admiración de los demás. Cualquiera de estas cosas puede alejarnos del plan perfecto de Dios. Puede alejarnos. Porque estamos distraídos con eso. Estamos distraídos. Nehemías, en todo lo que te acabo yo de platicar, Nehemías nos enseña estas cosas y comienzo a terminar el mensaje. Número 1, nos enseña que Nehemías tenía un propósito claro. Nehemías era un hombre temeroso de Dios. Espero puedas leer la historia con mayor detalle y te darás cuenta que cada vez que aumentaban los problemas, Nehemías oraba. Nehemías buscaba a Dios. Nehemías estaba muy claro en su propósito. Nehemías no era alguien con una mente dividida. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:6. Dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Asegúrate de no dudar. Segunda cosa que nos enseña Nehemías en esta historia, su obediencia. No solo tenía la meta segura, sino él era obediente a lo que Dios decía. Él tenía que cumplir su propósito. Y tuvo problemas, todos. Tuvo situaciones difíciles. El Señor quiere mostrarte su favor, amado. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere estar siempre contigo. Pero esto sucederá si tú le obedeces. Esto va a suceder si tú le obedeces. Debemos nosotros de tener confianza en los tiempos difíciles. Si estás pasando tiempos difíciles esta noche, tú que estás aquí, los que están en internet, crea conciencia, Dios está ahí. Dios está ahí. No estás solo. Solo que Jesús no va a quitar la tormenta hasta que aprendas a confiar en Él. Un día Jesús iba con sus discípulos en la barca. Jesús se murió y se levantó una tormenta.
¿Tú crees que Jesús no sabía que esa tormenta se iba a levantar? Sí. Y empezó a llover y Jesús dormía. Y la barca se empezó a hacer fea y Jesús dormía. Pero en esa barca había expertos en navegación. ¿Verdad que sí? Iba Juan, iba Pedro, pescadores profesionales. Y tal vez al inicio dijeron, no se preocupen, todo lo tenemos controlado. E hicieron las maniobras pertinentes, pero la tormenta se puso más difícil. Y entonces llegó un momento donde los expertos no pueden. Hay momentos donde los expertos ya no pueden. Hay momentos en que una persona enferma y la medicina dice, solo un milagro puede salvar a esta persona. Los médicos se rinden. Hay momentos donde ya nada se puede hacer en lo natural. Estos expertos pescadores no pudieron sostener ese barco, ese pequeño barco en un buen nivel. Cuando están desesperados, cuando se dan cuenta, los expertos no pueden, entonces uno de ellos va y despierta a Jesús. Y va y lo despierta a gritos. Y le dice a Jesús, Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a hundir. ¿Has estado en alguna situación así? Yo sí. Hay momentos donde ya la cosa se puso difícil. Hay momentos donde ya usaste todo lo que sabes, tus dones, tus talentos, ya no puedes hacer nada. Y entonces Jesús despertó. ¿Por qué no despertó antes? Yo me imagino a Jesús durmiendo. Y dentro, en su subconsciente, tal vez, en su espíritu, podía ver la tormenta, a los discípulos haciendo su esfuerzo. Y en su espíritu diciendo Jesús, aún no, porque todavía creen que pueden. Todavía, mira a Pedro, mira el esfuerzo que hace. Mira lo que está haciendo Juan. Mira cómo todos están luchando. Todavía creen que pueden. Y Jesús dormía porque decía, yo solo llego cuando me llaman. Porque cuando lo llamamos es cuando ya no podemos. Cuando lo llamamos es cuando reconocemos que no es por mis dones ni por mis talentos, es por Él. Cuando lo llamo es cuando yo digo, ya no puedo, necesito ayuda, ya no más. Y entonces Jesús se levantó y reprendió a la tormenta. Y la tormenta se aplacó y el viento se aplacó. Y Jesús los llamó hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Cuando nosotros estamos distraídos y perdemos de vista nuestro propósito de vida en Dios, la fe se va. La fe no está. Y nos sucede de todo. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de orar. No tenemos esa costumbre. He visto testimonios tan gloriosos cuando la gente se pone a orar, amados. Pero muchos, es más, me atrevo a preguntarles aquí a los de Facebook, ¿cuánta oración tiene tu problema? No estoy diciendo cuánto oras. Yo puedo orar 2 horas y orar 15 segundos sobre mi problema. ¿Por qué? Porque oré 2 horas, porque oré por mi esposa, oré por mis hijos, oré por ustedes. Tengo la costumbre de orar por todos los nombres que el Señor empieza a traer en mi mente. ¿Sí? Entonces 2 horas no es demasiado. Pero ¿cuánto oré por mi problema? ¿15 segundos? Yo te pregunto, ¿cuánta oración tiene tu problema? ¿Cuánta oración? ¿Cuánta fe hay encima de tu problema? ¿Cuánta fe?
Me toca hablar con jóvenes que dicen, ay, es que pasa el tiempo y parece que no me voy a casar. ¿Cuánta oración tiene esa chica? ¿Cuánta oración? ¿Cuánta oración tiene esa empresa que quieres comenzar? ¿Cuánta oración? ¿Cuánto hay? Bueno, es que pido los martes por Zoom que oren por mí. No. ¿Cuánta oración hay? ¿Cuánta oración por ese hijo rebelde? ¿Cuánta oración por ese esposo miserable? ¿Cuánta oración por esa esposa que se vuelve loca? ¿Cuánta oración por ese trabajo, por ese aumento de sueldo? ¿Cuánta oración? Porque detrás de cuánta oración puedo decirte que es el nivel de fe que hay. Qué fuerte, ¿verdad? Tercer cosa que nos enseña Nehemías, la responsabilidad. La responsabilidad. Cuando a él le dicen, ¿te quieres proclamar rey? Dice, no, mentirosos. ¿Sabes? Nehemías tenía perfecta relación con el rey. Y Nehemías informaba al rey. La gente responsable rinde cuentas. Rinde cuentas. Los cristianos responsables tenemos a quien rendirle cuentas. Los cristianos que no son responsables dicen que no se entere el pastor. Pero los cristianos responsables dicen que se entere, que me regañe. Que me diga, estoy bien, estoy mal. Que me diga si estoy envaneciendo. Que me diga, ¿por qué no vienes a la iglesia? Me acuerdo un día, yo tengo mentores, gente con la que yo le comparto mis problemas, pero también mis alegrías. Y me acuerdo un día que vi a mi hermano en Ciudad de México y que le platiqué un rollo que traía, que estaba viviendo, y muy serio me dijo, ¿y por qué no me habías dicho antes? ¿Por qué no me habías dicho antes? Y no es mi pastor, es un mentor. Dijo, ¿por qué no me habías dicho antes? Y se desvió de lo que yo le había platicado para regañarme porque yo no le había dicho antes. Me dijo, ¿acaso ya no confías en mí? No, sí, por eso te lo estoy platicando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿A quién rindes cuentas? Y un día tendremos que darle cuentas a nuestro precioso Jesús. 1 Corintios 3:12 dice que el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. A veces los cristianos decimos, es que nosotros ya no vamos a ser juzgados. No, sí. Ya no para salvación. Ya no para salvación. Pero nuestras obras van a ser juzgadas. Y dice ahí que si las obras se queman por completo, ¿sí? Dice el constructor se salvará. Pero como quien apenas se escapa atravesando el muro de llamas. O sea, sufriendo, llegando apenas. Como mediocre, pero salvo. ¡Qué fuerte! Última cosa que Nehemías nos enseña. La perseverancia en nuestra vida de oración.
Nehemías perseveraba, perseveraba, perseveraba. Los cristianos el día de hoy no oran. No oran. Piden oración, pero no oran. El Señor un día le dijo a Pedro: Pedro, ni tan solo una hora pudiste orar por mí. Ni tan solo. ¿Qué significa ni tan solo? La cuota mínima. La cuota mínima. Una hora. Una hora. Cuando Nehemías y sus compañeros eran ridiculizados porque vimos que esta gente se burlaba de ellos, ellos no podían hacer nada para detener las burlas. ¿Verdad que a un chismoso no lo detiene nadie? Ni Superman. El chismoso tiene una naturaleza, parece que nunca muere. ¿Sí o no? El chismoso tiene un chisme hoy para Luis, ¿sí? Y luego pasa de moda Luis y luego tendrá uno para la pastora, ¿sí? Y se va mutando, pero nunca muere. Siempre. El chismoso no va a parar. Nehemías no le hizo caso a sus burlas porque él sabía que el burlón no va a parar. Nehemías no se enganchaba. No se enganchaba. Sabes, a veces creemos cosas. Te voy a platicar una historia del hermano Wayne Myers. El hermano Wayne Myers durante algún tiempo le estuvo apoyando a una persona para hacer una obra, para construir una iglesia. Y daba, y daba, y daba. Y entonces, un día, un conocido del hermano Wayne se encontró al otro, en donde supuestamente la iglesia tendría que estar a punto de estar terminada. Y no había nada. No construyó nada. Se había gastado el dinero. Y entonces este hermano, lleno de celo, le dijo 2, 3 cosas al que recibía la ayuda. Y luego fue a ver al hermano Wayne. Le dijo: hermano Wayne, acabo de estar con fulano de tal y pude darme cuenta que no ha usado el dinero que usted le da para construir el templo. Y el hermano Wayne, tranquilo, sí, ese hombre parece que nunca se enoja, tranquilo, dijo: a mí no me traigas las cosas que dice el diablo. El otro hombre se fue simplemente avergonzado. El hermano había entregado mucho dinero y dijo: ese no es problema. Yo lo di y lo que él haga es un asunto que no es mío. No es mío. Pero nosotros nos enganchamos, ¿verdad? Nos enganchamos, queremos pleito. Mejor persevera en la oración y no le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. Y un día, Nehemías 6:15, Baruch, y acabamos. 6:15. Creo que Baruch no quiere acabar hoy. Creo que se trabó. Dice Nehemías 6, versículo 15, que a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Llevaban años con la muralla destruida. 52 días de arduo trabajo. 52 días de problemas. Pero acabaron la obra. Verso 16, cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de Dios.
Cuando tú vas cumpliendo tus propósitos, ¿sí? El enemigo es el que va a terminar aterrorizado. Yo a veces veo cuando dicen esas frases facebookeras, Satanás tiembla cuando ve un cristiano de rodillas. A mí me dan risa. Digo, ¿de verdad creen que Satanás tiembla cuando un cristiano está de rodillas? Pero dice la gente de alabanza, Satanás tiembla cuando tú adoras a Dios. ¿De verdad crees? Para mí son la botana. ¿Sabes cuándo Satanás tiembla? Satanás tiembla cuando tú obedeces a Dios. Es que no quiero que el diablo toque a mis hijos. Sé un buen padre. Sé un buen padre. Pastor, ¿en qué lo fundamentas? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiero que el diablo no toque a mis hijos. Tengo que ser un buen padre. Tengo que ser un buen padre. Pero es que también quiero que Satanás no toque a mi esposa. Tengo que ser un buen esposo. Pero es que quiero que Satanás no toque mis finanzas. Tengo que ser buen mayordomo de las finanzas. Pero es que no quiero que Satanás se meta en mi trabajo. Tengo que ser un siervo fiel. Y entonces Satanás, aterrorizado, se dará cuenta, esa obra no la hiciste tú, la hiciste con la ayuda de Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no cuida la ciudad, ¿sí? En vano vela la guardia. ¿Cómo puedes hacer huir entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? Obedeciendo. ¿De qué sirve que yo esté de rodillas si solo digo 3 palabras? Un padre que se esfuerza por hacer lo que dice la Escritura, cuando el diablo viene, ese padre va a enfrentar al diablo. Ese padre le va a decir, diablo mentiroso, saca las manos de mi casa. Un hijo ejemplar, ¿sí? Un hijo que hace lo que dice la Escritura, aunque sus padres sean malos, ese hijo puede hacer huir al diablo de su casa. Ponte de pie, amado. Qué importante es no distraerse, porque podrías decir, después de lo que acabo de concluir, decir, pero es que no soy perfecto. Es que no soy un padre modelo, no soy un hijo modelo, no soy el mejor. Y no me compete saber si eres el mejor o no. Pero la pregunta es, ¿te esfuerzas? ¿Te esfuerzas por serlo? Porque dice la palabra, que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Y tal vez no eres perfecto. Ni los que estamos aquí, ni los que están en internet no somos perfectos. Pero ¿te esfuerzas por estar enfocado? ¿Te esfuerzas si en tu propósito como esposo, como esposa, te esfuerzas? Maridos se esfuerzan en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, se esfuerzan. Es cierto que a veces te puedes equivocar, pero te esfuerzas para no equivocarte. Esposas se esfuerzan para darle el bien a su esposo todos los días de su vida. Hijos se esfuerzan en obedecer a sus padres porque es justo. Los que trabajan, son empleados, te esfuerzas por servir a tu jefe como si tu jefe fuese Dios. Wow.
y tienes un negocio, tus balanzas, te esfuerzas porque tus balanzas sean justas. No es qué tan perfecto lo haces, sino qué tanto te esfuerzas por serlo. Y la mejor manera de esforzarse es comenzar orando. Orando. Y que cuando el diablo te quiera distraer, digas, yo no me puedo distraer porque tengo un destino, tengo un propósito. Los que ya somos casados y tenemos hijos, tenemos un propósito como padre, como madre, como esposo, como esposa, como representante de Dios en la tierra. Los solteros, tienes un propósito. Tienes un propósito de llegar virgen al matrimonio. Tienes un propósito. Tienes un propósito de triunfar. Tienes un propósito de ser embajador de Cristo en esta tierra. Tienes un propósito. No podemos decir es que no tengo un propósito. Si yo muriera, me voy al cielo y mis hijos no llegan, fracasé en esa área de mi vida. Vamos a orar. Vamos a orar para no distraernos, para estar enfocados en lo que tenemos que hacer. Porque también como cristianos tenemos un propósito. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando esta noche son hijos de Dios. Y los hijos de Dios no solo hacen una oración del pecador y dicen, me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador y ya. No. Los hijos de Dios tienen un propósito en esta tierra. Y los hijos de Dios cumplen sus disciplinas espirituales. Los hijos de Dios oran, leen la Biblia, se congregan. Los hijos de Dios diezman y ofrendan en su iglesia local. Los hijos de Dios sirven en su iglesia local. Los hijos de Dios trabajan en la obra de su Dios. Y no estamos cumpliendo los propósitos, pidámosle ayuda al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo confieso que muchas veces me he distraído. Confieso que muchas veces, Señor, me he dejado engañar por las situaciones. Porque muchas veces he visto las cosas con mis ojos humanos. Y he creído mentiras. Y me he distraído y he perdido el enfoque de mi propósito en esta tierra. Te pido perdón. Porque a veces me he distraído de mi propósito como pastor. De mi propósito como esposo. De mi propósito como padre. Te pido perdón, Señor. Y no me quiero refugiar en que no soy perfecto. Soy culpable. Soy culpable de dejar de ver a Jesús delante de mí. Soy culpable de actuar como un hijo del diablo. No tengo excusas. Yo no soy una víctima, Señor. Soy un pecador que necesita ser perdonado. Soy un pecador que no se justifica a sí mismo. Te pido perdón, amado Jesús, porque te he fallado. Ayúdame a poner mis ojos
en la meta. Poner mis ojos en mi destino profético. Poner mis ojos, Señor, en el propósito que tienes para mí. Y luchar a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, a pesar de mis lágrimas, a pesar de mi dolor. No permitir que los consejos bien intencionados me alejen del propósito que tienes para mí. Señor, ayúdame. Ayúdame. Padre, aún la meta está por delante. Y me despojo de todo peso y del pecado. Y pelearé la buena batalla, Señor, la buena batalla de la fe. Y lucharé y seguiré adelante. Guárdame, Dios, de ser de los que son engañados por el diablo y quedan descalificados de la carrera. Guárdame, Dios, de ser de los que se enganchan en los chismes. Guárdame, Dios. Guárdame, Dios, de escuchar a quienes se quejan y perder el enfoque que tienes para mí. Guárdame, Dios. Padre, ayúdame a mí y ayuda a todos mis hermanos que están escuchando esta oración. Guárdanos. Guárdanos de distraernos. Y si pasamos por tiempos difíciles, Dios, que la pregunta no sea si saldremos bien de ahí, sino la pregunta será: ¿cómo puedo estar más cerca de ti? ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo te puedo amar más? ¿Cómo me puedo comprometer más contigo? Gracias te doy en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.